En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Esta mañana quiero compartir un tema que es de gran importancia en la vida de los padres y de los hijos. Voy a hablar sobre la autoridad paternal y la disciplina con gracia. ¿Por qué les digo? ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque creemos que hay una tremenda responsabilidad de parte de Dios que nos ha sido dado a los padres para enseñar a nuestros hijos. En el Salmo 127:3 dice que los hijos son herencia de Jehová. Es un regalo, es decir, los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios, pero Dios mismo nos ha encomendado a nosotros como padres para educarlos, para disciplinarlos, para corregirlos. Es decir, nos da la responsabilidad de velar por sus vidas. Porque un día nos va a tomar en cuenta. Como padres, nosotros queremos que nuestros hijos sean muy obedientes. Que no sean hijos rebeldes. Pero va a depender muchísimo de que nosotros como padres podamos educarlos cuando son niños. Tú quieres que tus hijos sean obedientes a ti, padre. Tú quieres que tus hijos te honren a ti, papá y mamá. Pues instruye a tus hijos. Y para eso tienes que asumir la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Entonces, la paternidad es una de las responsabilidades más sagradas que Dios nos ha dado como padres. Lamentablemente vivimos en tiempos donde la figura del padre ha sido distorsionada. Porque muchos hijos crecen sin dirección. No porque los padres no los amen, sino porque no saben cómo ejercer esa autoridad paternal. Y ese es un problema muy serio. No saben qué hacer. Algunos padres han delegado su rol a los tíos, a los abuelos, a la escuela, a la iglesia. Peor aún otros, por miedo a repetir los mismos errores de sus propios padres, han optado por la pasividad, es decir, no hacer nada. Eso es peor todavía. Pero el resultado es el mismo. Una generación sin raíces firmes, sin identidad y sin dirección espiritual. Eso se va a obtener. Por eso, hoy más que nunca la familia necesita padres presentes, que estén con sus hijos siempre, que sean firmes en su autoridad, pero llenos de gracia. Porque no se trata de controlar, de imponer a los hijos temor o miedo. No se trata de eso, sino de reflejar el carácter de Dios en ellos. Se necesita hoy y siempre que el padre ejerza su autoridad. ¿Para qué? Para que enseñe, para que corrige, para que guíe, para que discipline a sus hijos. Porque si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pero también el padre tiene que comprender a sus hijos. Tiene que ser muy sensible. Que la disciplina que ejercemos sobre ellos sea con amor.
Esto es muy importante y de eso vamos a hablar. Entonces, ¿por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? Y muchos padres pueden pensar o querer decir, ¿por qué tengo que disciplinar a mis hijos si ellos son buenitos o nacen buenitos? No, no es así, hermanos. Los hijos no nacen buenitos, no nacen tranquilitos. Necesitan ser disciplinados. Entonces, nosotros disciplinamos por 3 razones muy importantes. Primero, por la realidad del pecado que mora en cada muchacho. Es decir, el niño ya nace con un pecado. Por eso es necesario corregirlo. También por la efectividad de la corrección paterna. Si el padre y la madre corrigen, como dice la palabra, el resultado va a ser bueno. Por eso es necesario que tomemos esta autoridad paternal. Y 3, por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos esta corrección. Que Dios no quiera. Porque el resultado final será terrible. ¿Qué obtendremos? Hijos desobedientes, hijos rebeldes. Yo no creo que a los padres les agrade a eso. Entonces, hoy vamos a aprender cómo ejercer la autoridad con amor, que instruye, que forma, que corrige. Y cómo aplicar la disciplina con gracia. Hoy vamos a enseñar eso. ¿Para qué? Para formar hijos no solo obedientes a sus padres, sino que sean hijos piadosos, transformados por el poder del Evangelio. De eso se trata la corrección. Entonces vamos a empezar el tema. Y para esto vamos a ir a un versículo que el apóstol Pablo escribe específicamente a los padres. Vamos a Efesios 6:4 y dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a dividir en 2 partes, porque este versículo habla de 2 aspectos muy importantes. Uno que es negativo y otro que es positivo. Vamos a empezar con el aspecto negativo que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que está prohibiendo a los padres a no hacer esto. Es decir, a no provocar a ira a vuestros hijos. Es lo que está diciendo. No hagan esto. Y el otro aspecto positivo es lo que sí nos manda hacer con nuestros hijos. Es lo que habla este versículo. Primero, no hagamos esto y luego hagan esto. Entonces vamos a empezar. Y dice así: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Bueno, y nosotros podemos pensar y decir, pero yo no creo que los padres a propósito hagan airar a sus hijos. Porque por lo general los padres amamos a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice, no hagan airar a vuestros hijos? ¿Saben por qué dice esto? Porque nosotros como padres somos pecadores. Y somos tentados constantemente a provocar a ira a nuestros hijos. Nos falta muchas veces la paciencia, es verdad, nos falta paciencia, nos falta la templanza, nos falta cuidarlos, claro que sí, nos falta ser sensibles con ellos. Es por eso que nosotros en muchas ocasiones provocamos a ira a nuestros hijos y probablemente ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso frustramos el corazón de los hijos.
Dile, se dan cuenta. Hermanos, si nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, esto no nos va a ayudar en la tarea de criarlos, que es nuestra responsabilidad. Para nada. No nos va a ayudar para discipularlos, para pastorearlos, que es la tarea más importante que Dios nos ha dado, que es disciplinar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos disciplinar si siempre los provocamos a ira? No hay cómo, no se puede. Entonces, no provocar a ira a nuestros hijos no es que Pablo está prohibiendo a no castigar a los hijos, o a no reprender, o a no corregir. No está diciendo no hagan esto. Lo que está diciendo Pablo, hagan esto, pero háganlo bien. Es decir, sin provocar a ira. Es lo que está diciendo Pablo. Mis hermanos, la excesiva disciplina, la violenta corrección, el castigo abusivo y irracional puede provocar a ira a nuestros hijos. Y a veces hay padres que aplican todo esto. Tengan cuidado. Eso es pecado. Porque estamos en contra del mandato que nos está enseñando Pablo. Pero como ya les dije, esto no debe ser tomado como una prohibición a no aplicar disciplina en los hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia es clara y dice que sí podemos castigar a nuestros hijos. Y la Biblia no miente. Y para ello voy a leer unos 3 proverbios, porque hay muchísimos. Y pongan atención a lo que dice. Vamos a Proverbio 13:24. Dice así: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Es tan clara la palabra. Es decir, el que no hace nada, lo está aborreciendo a su hijo o a su hija. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Es decir, desde que es pequeño, desde que es niño. Y muchos padres no hacen eso. Y estoy hablando a padres creyentes. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, nace así ya y necesita ser corregido. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Es bueno que apliquemos todo esto por el bien de él y por el bien de nosotros. Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y muchos padres detienen el castigo o no hacen nada porque dicen: yo lo amo tanto a mi hijo que soy incapaz de reprenderlo. ¿Han escuchado eso? Tremendo error. Y muchos padres detienen el castigo porque dicen que les van a hacer daño, que se van a traumar. No, mis queridos hermanos. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos con amor, no les va a causar daño. Salomón dice que no se van a morir si los castigamos. Es lo que dice el proverbio. Y hay un texto paralelo en Colosenses 3:21 que habla casi exactamente lo mismo. En Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un mandato. No exasperéis. En otras palabras, tarde o temprano, provocar a ira a nuestros hijos no le hará bien a ellos, para nada. Es más, y no nos va a ayudar a nosotros como padres corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se van a crear en la desobediencia.
Entonces, ¿cómo podemos pecar en esto? ¿Cómo soy culpable de provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, hay muchos motivos, pero voy a citar algunos. Porque lamentablemente muchos hemos caído en eso, de corregir mal a nuestros hijos. Y más aún cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo la noche de ayer decía, gracias a Dios, nosotros tenemos 4 hijos, 4 varones que Dios nos ha dado. Ahora ya son mayores de edad todos. Nosotros como padres no tuvimos la oportunidad de corregir a nuestros hijos cuando eran niños. Nosotros lo hicimos de acuerdo a cómo habíamos aprendido a nuestros padres. Y probablemente lo hicimos mal. Sí corregíamos, pero no lo hacíamos probablemente por amor o con amor. Pero gracias a Dios, nuestros hijos sí eran obedientes. Y hasta ahora son obedientes. Pero yo pienso y yo creo que esa obediencia no se debe a que nosotros lo hicimos bien. Probablemente ellos sí obedecían por miedo a que no sean castigados. Ellos de alguna manera se sujetaban a nosotros. Estaban con nosotros. Pero era por ese temor, por ese miedo que habíamos provocado en ellos. Pero gracias a Dios hubo tiempo para de alguna manera corregir lo que habíamos empezado mal en ellos. Porque es aproximadamente que estamos en Cristo nosotros 17 años. Ellos todavía no cumplían ya la edad mayor. No habían cumplido todavía. Entonces, sí, Dios nos dio la oportunidad de corregirlos correctamente. ¿Y saben cuál es la forma correcta? De instruirlos conforme a la palabra de Dios. Y eso vamos a ver más adelante. Pero es la gracia de Dios. Y ahora tenemos la bendición de tener los hijos sujetos, obedientes, y saben honrar a sus padres. Entonces vamos a ver algunos motivos que pueden causar a ira a vuestros hijos. Voy a citar algunos nomás, por honor al tiempo. Hermanos, pecamos en esto por exceso de protección. Hay muchos padres que sobreprotegen a los hijos. Siempre están diciendo, no hagas esto, no hagas esto otro, no lo hagas. No salgas. Es posible que los encierren en una burbuja. No hagan esto, padres. Los hijos necesitan espacio. Se van a sentir mal, incómodos. No van a tener tiempo de desarrollarse por sí mismos. Esa exageración va a provocar a ira. Está bien advertirlos, pero no exageradamente. Otro, por medio de palabras ásperas y crueldad física. Es decir, cuando tú reprendes a tus hijos, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué palabras utilizas? Eso se llama disciplina abusiva, porque son niños. Estamos hiriendo el corazón de ellos. No lo hagas, padre o madre. 3, por el favoritismo. Cuando tienes más de un hijo, normalmente hay padres que prefieren a uno. Y a ese que prefieren la dejan pasar todo. Y a los demás no. No hagas eso. Si se trata de corregir, hazlo a todos por igual. Siempre y cuando den problema, por supuesto. Los hijos son muy inteligentes. 4, cuando tú comparas a tus hijos, probablemente con tu hijo mayor,
y tú le digas, mira a tu hermano mayor cómo es y tú cómo eres. Eres una oveja negra. ¿Sí han escuchado estas palabras? Aquí no se da. Gracias a Dios. No hagas comparaciones con los demás. 5. Cuando tú los desalientas y les dices, tú no vales para nada, no le digas eso, lo estás terminando. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no vale para nada? Todos somos importantes, todos somos capaces. Pero hay padres por el coraje, por la ira, le dicen eso. Tremendo error. Eso es pecado, hermanos. 6. Por no reconocer el hecho de que tus hijos están creciendo y que tienen tanto derecho a ideas propias. Los hijos tienen todo el derecho a pensar probablemente diferente a los padres. Y tú tienes que escucharlos también. No solamente decir, esto es así y punto. No. Tienes que saber escuchar a tus hijos. 7. La indiferencia. Cuando no hay afecto en la casa. Cuando no se cultiva una atmósfera de amor y de respeto. ¿Cómo se van a sentir nuestros hijos? Si no se transmite ese amor. Si solo hay problemas y relajo. Eso provoca ira a nuestros hijos. 8. Cuando predicas una cosa en casa y haces otra en público o en la iglesia. Eso es muy común, hermanos. Eso no es nada nuevo. Fuera o en la iglesia soy lo mejor. Todo amor. Llego a la casa, nos transformamos en otras personas. Y los hijos se dan cuenta de ese comportamiento. Queridos padres, todo eso es provocar a ira a nuestros hijos. Y por último, este es fuerte y puede pasar. Cuando hay constantes peleas entre el papá y la mamá, falta de respeto. A veces hay problemas serios entre esposos. No lo hagas enfrente de ellos. Nunca. Los hijos no tienen que mirar nada de eso, no tienen que escuchar nada de eso. Pues si tienes un problema, hazlo en privado, pero no delante de ellos. Porque eso los va a dañar, los va a confundir. Se van a sentir mal. Que Dios nos ayude en esto. Así, hermanos, que Dios nos ayude, porque es una tarea titánica. No es fácil criar a nuestros hijos como Dios manda. Pero con esfuerzo y con la ayuda de Dios sí podemos hacer. Resultado de todo esto, de provocar a ira, el hijo pierde respeto y confianza y aprende a aparentar en lugar de obedecer. Eso provoca. Proverbios 3:12 dice que Dios disciplina a quien ama. Entonces, la disciplina sin amor solo hiere, solo lastima, solo provoca ira. Esa es la diferencia. Pero aquí viene el segundo aspecto, que es positivo, y esto sí es para nosotros. Escuchen bien. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres creyentes. Esta palabra criarlos quiere decir cuidar, nutrir, alimentar. Eso quiere decir. Y tiene un sentido muy paternal y maternal. Pablo nos está llamando a cuidar a nuestros hijos, que les demos un cuidado amoroso y tierno. Por eso dice, criarlos. Debemos criarlos en ese ambiente amoroso, tierno, llenos de afecto, compasivos, sensibles.
Hermanos, la mejor crianza se va a dar en una atmósfera de amor y comprensión. Entiendan esto. Y nosotros como padres debemos ser los primeros quienes mostremos ese amor a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos mostrar ese amor? De muchas maneras, ya sea con palabras, decirles yo te amo, yo te quiero, por medio de caricias, por abrazos y todo tipo de expresiones de amor. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Es en el calor del hogar donde los niños crecen emocionalmente saludables, hermanos. No es fuera, no es en la escuela, no es en la iglesia. Es en el hogar. Es en nuestro hogar donde los hijos reciben primeramente el amor y lo experimentan y lo desarrollan para obtener la capacidad y amar a los demás. Porque allí los hijos aprenden. Entonces, criarlos implica ese amor y un cuidado intencional como padres. Y podemos decir nosotros, pero este cuidado lo puede hacer todo padre o toda madre. Aún los no creyentes, y es verdad. Un padre que no tiene a Cristo en su corazón puede hacerlo, puede darle amor, afecto, cariño, puede proveer. Sí, estoy de acuerdo. Pero no puede hacer esta segunda parte donde dice la expresión disciplina y amonestación en el Señor. Eso no puede hacer un no creyente. Y eso es lo que nosotros hicimos cuando todavía Cristo no entraba en nuestras vidas. Nosotros sí, de alguna manera, corregíamos a nuestros hijos. Pero nunca lo hicimos en esta segunda parte que vamos a ver hoy. Y eso hace la diferencia de un padre creyente y un no creyente. Hace que la disciplina sea distinta. Entonces, ¿qué implica disciplina y amonestación en el Señor? Implica qué es lo que tengo que hacer correctamente. Eso implica. Implica que los métodos, actitudes y motivaciones en la crianza y disciplina de los hijos glorifiquen a Dios. Es decir, todo lo que hagamos en cuestión de educar, de disciplinar a nuestros hijos, lo hagamos correctamente. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Como dicen Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Eso sí glorifica a Dios. Y Dios quiere que hagamos eso. Es decir, cada vez que tú disciplinas a tus hijos, no lo hagas movido por tu ira o por tu frustración. No lo hagas. No corrijas a tus hijos porque te hizo pasar una vergüenza. Y a lo mejor tú le digas, verás, cuando llegue a la casa me la vas a pagar. Eso no es disciplina. Porque muchos hacen eso. Nos llevan de compras al niño y el niño, como es propio de su edad, te hace tu berrinche, te hace avergonzar y tú le dices, verás, cuando llegues a la casa me la vas a pagar. Eso no se llama disciplina, hermanos. También la disciplina y amonestación del Señor implica instrucción bíblica. Esto es lo más importante. Instrucción bíblica. Es decir, que tienes tú como papá y mamá enseñarles a tus hijos la palabra de Dios. Escuchen bien, es responsabilidad de los padres enseñarles a los hijos la palabra de Dios. Está bien, la iglesia ayuda, claro que sí. ¿Qué dice en Proverbios 22:6? Y es un versículo muy conocido. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tu hijo. Capacítalo.
para cuando llegue a obtener una edad suficiente, no se aparte. Porque déjenme decirles, hermanos, con la experiencia que tenemos como padres, cuando nuestros hijos ya crecen, son mayores de edad, es muy diferente. Si nosotros queremos disciplinar o corregir a nuestros hijos, probablemente vamos a faltarnos el respeto. Por eso es importante instruirlos desde que son niños. Y es un mandato para los padres. Deuteronomio 4:9, ¿qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un mandato. Entonces, ¿a quién delega Dios? A los padres. Por eso tenemos que orar con nuestros hijos juntos, traerlos a la iglesia, porque a esa edad el niño sí te va a obedecer, sí te va a seguir. Cuando está grande ya no. Es un poco difícil. Tienes que llevarlo a la iglesia. Tienes que enseñarles a leer la Biblia. Y alguien puede decir, es que yo no puedo enseñar a mi hijo porque no tengo el suficiente conocimiento para enseñarle. Pero por eso es necesario que tu papá y mamá te instruyas, para que puedas corregir a tus hijos. Porque es responsabilidad de los padres. Es lo que dice la palabra. Y aquí hay un ejemplo muy claro en la vida de Timoteo. La Biblia dice que Timoteo fue instruido cuando era niño por su abuela y por su madre, de acuerdo a la palabra. ¿Y el resultado cuál fue? Fue un tremendo hombre de Dios, un pastor que caminó con Pablo. ¿Se cumple esta palabra? Claro que sí. ¿Y por qué no se puede cumplir en nuestros hijos? Entonces, si alguien dice, no, es que yo no conozco, no tengo conocimiento, pues instrúyate, hay tiempos. Y no digas, es que no tengo tiempo. Eso es mentira. Sí tienes tiempo, porque hay tiempo para otras cosas, pero menos para eso. Hazlo, querido papá. Debes leer la Biblia todos los días. Debes orar antes de ir al trabajo, debes orar con tus hijos, debes memorizar los versículos bíblicos. Habla con tus hijos, con tu esposa. El papá y la mamá son responsables de la educación cristiana de los hijos. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. También implica que, ¿qué es lo que tengo que enseñar a nuestros hijos? Pues tengo que enseñar dos cosas importantes. Primera, la gloria del Señor y la gracia del Señor. Que ellos entiendan bien esto. Nuestra enseñanza a los hijos debe contener estas dos categorías. Es decir, que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para su gloria. Y que debemos glorificarlo con todo lo que hacemos. Eso deben entender nuestros hijos. Que nuestras vidas deben honrarlo siempre a Dios. Y que nosotros no podemos solos y que necesitamos a Jesucristo. Eso tiene que aprender tu hijo o tu hija. Que él o ella no puede hacerlo solo. Necesita a Cristo en su corazón. ¿Y cómo va a aprender? Cuando le enseñamos, cuando le predicamos a nuestros hijos. Pero también tenemos que enseñarles que hay gracia para resolver ese problema. Porque no es fácil. Nadie cambia a nadie, solo Dios. ¿Y Dios cómo cambia el corazón? Con su palabra. Entonces también tenemos que enseñarles que hay gracia para resolver ese problema, que Dios nos ofreció su gracia en Cristo.
Y Dios mismo sabe que nosotros somos incapaces para glorificarlo. No podemos nosotros glorificarlo a Dios sin Cristo. No podemos. Por eso nos da Dios a su Hijo amado, para que por medio de Él sí lo hagamos. Enseñarles a nuestros hijos que la gracia del Señor que tenemos es Cristo y que nos ayuda para vivir para su gloria. Cuando los hijos entienden esto, no hay necesidad de usar la vara, porque la palabra ya está arraigada en su corazón. Ni siquiera tienen necesidad de decirle, hey, no hagas esto. Ellos ya saben. Ellos saben discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la importancia de corregir a nuestros hijos desde que son niños. Como papá y mamá, lo primero que tienes que hacer es hacer caer en cuenta que la desobediencia, que la rebeldía y que la falta de respeto de tus hijos, eso no glorifican a Dios para nada. Eso tienen que entender ellos. Es decir, que su comportamiento, su conducta, no le está agradando a Dios. Y por eso necesitan a Cristo en su corazón. Porque el mayor problema que tienen los hijos cuando no te obedecen a ti, papá, no es tanto contigo, es con Dios. ¿Por qué? Porque esto es pecado. La desobediencia es pecado. Eso tienen que entender los hijos. Que sus malas actitudes, que la desobediencia no le agrada a Dios porque es un pecado. Eso tienen que entender. Antes que estar usando la vara, el castigo. Primero esto. Claro que es necesario la vara, pero cuando ya, no sé, lleguen extremos. Pero por lo general, muchos padres, ¿qué hacen? Cometen una falta a los hijos y ¡pum! Un barazo. ¿Creen que eso puede cambiar al hijo? No. Tal vez por miedo no lo hagan. Entonces los padres tenemos que aprovechar cada oportunidad para enseñarles la lección a nuestros hijos que son pecadores. Eso tienen que conocer, que los hijos son pecadores y que desobedecen y se portan mal. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado al mal. Ya nace con esa necedad. Eso tienen que entender, que necesitan a Cristo. Por eso es necesaria la instrucción de la palabra de Dios. Cada vez que tu hijo desobedece y reincide en algo, tú tienes que sentarte con ellos y con mucha mansedumbre, sensibilidad y mucha gracia, decirles, ¿te das cuenta que necesitas a Jesucristo? Para que cambies. ¿Podemos hacer eso? Sí. Hermano, no le digas a tus hijos que tienen que ser buenos hijos si tú no le estás predicando. ¿Con qué autoridad le vas a decir? No le digas que se porte bien si tú no le estás enseñando con tu ejemplo. Porque si tú le dices que ser mejor, que ellos tienen que ser mejores, tú le estás empezando a crear una idea falsa de que la vida se trata de portarse bien simplemente. Y eso no es la vida. La vida cristiana no se trata de portarse bien o mejor, se trata de reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo y que solo en Él hay esperanza. Eso tienen que comprender primero los hijos. Entonces iba a haber un comportamiento diferente. Ahora, cuando tus hijos desobedecen, no te presentes delante de ellos como alguien muy justo, como el superhombre, no, para nada. No te presentes como que tú eres la versión hispanoamericana del apóstol Pablo, porque no lo eres. Tú tienes que decirles a tus hijos que tú también luchas constantemente, que batallas.
y que ambos necesitamos a Cristo para ser mejores y ser obedientes a Cristo. Que ambos necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Es por eso, puedes decir, hijo mío, vamos a orar para que Dios nos ayude. Pero no le digas, tú eres la oveja negra. O que nunca cambias. Porque muchos padres le dicen a los hijos, tú nunca cambias. Y sí pueden cambiar. Y Dios los cambia. Dale esperanza. Porque un día tendremos que rendir cuentas a Dios de todo esto. Porque esa responsabilidad es para nosotros los padres. Si tus hijos son pequeños, trae a su mente a Jesús. Que ellos crean que Cristo es digno de nuestra confianza, aun cuando nos portamos mal. Que ellos vean todo esto. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor es tener el Evangelio presente todos los días. Que ellos conozcan. Tienes que decirle, hijo mío, yo también tengo problemas, pero yo te amo. Y tengo que corregirte. Tengo que disciplinarte. Pero juntos vamos a orar. Porque hay gracia. Si tú estás arrepentido, hay gracia para que Cristo te perdone. Y los hijos van a entender. Entonces, el discipulado de nuestros hijos empieza cuando están pequeños. Ahí empieza. Y nuestra meta es disciplinarlos, amonestarlos, para que nuestros hijos entiendan que han ofendido al Señor y se arrepientan. Cuando ellos entienden esto, muchas cosas van a cambiar. Que la corrección, la disciplina y el castigo que le aplicamos se haga mostrando la mayor gracia posible para no provocarlos a ira a nuestros hijos, sino más bien sea para la gloria de Dios. Hermanos, eso no es solamente disciplina humana, es la disciplina de Dios. No es imponer mi voluntad sobre ellos, es formar el carácter de Cristo en ellos. Es enseñarles a obedecer a Dios, no solo a tu papá y a ti mamá. Que ellos aprendan eso. Por lo general nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Y a Dios qué? Tienen que entender esto, que los hijos tienen que obedecer a Dios. Papá, mamá, tu rol no es solo mantener el orden en casa, sino ser un reflejo de Dios para tus hijos. Tu autoridad debe inspirar, no aplastar. Tu corrección debe ser firme, pero siempre con un corazón tierno. Tengan presente esto. Y para culminar, voy a hablar, la disciplina con gracia da fruto de justicia. Hay buenos resultados cuando aplicamos esta disciplina correctamente. Para eso vamos a Hebreos 12:11 que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya se me cumplió el tiempo. Bueno, esto nos recuerda que la disciplina no siempre va a ser bien recibida por nuestros hijos. No va a ser. Siempre puede doler, sí. Puede generar lágrimas, sí. Pero por eso no debemos confundir el amor con permisividad. Probablemente a muchos no les va a gustar, pero es necesario hacerlo. Pero ¿qué dice más adelante? Pero después da fruto apacible de justicia. La disciplina en nuestros hijos forma la capacidad de resistir el mal, de buscar lo correcto, de seguir a Dios. Es una siembra que da fruto eterno. Siempre habrá buenos resultados si lo hacemos correctamente. Entonces, la disciplina con gracia, ¿qué significa? Corregir a nuestros hijos desde el amor, no desde la ira. Si estás airado, mejor no lo hagas. Explícale a tu hijo el porqué de las reglas. ¿Por qué tú impones reglas en tu casa?
Escúchale a tu hijo. No le impongas. No solamente lo castigues, sino restáuralo. No solo señales los errores, sino guíalo hacia una solución. Y qué mejor hacerlo con la palabra de Dios. Voy a citar un ejemplo. Cuando un hijo miente, no solamente se trata de corregir la mentira, se trata de enseñar que Dios ama la verdad, que Jesús es la verdad y que aun cuando fallamos podemos volver a Él. Eso tienen que aprender y entender. Una reflexión para los padres. ¿Tú corriges para cambiar el comportamiento o para formar el corazón? Solo tú lo puedes responder. ¿Disciplinas por frustración o con un propósito eterno? ¿Por qué lo haces? El fin de la disciplina no es el silencio, sino la transformación. Pongamos de pie, queridos hermanos. Vamos a concluir. Querido padre, querida madre, tu hogar es un campo de discipulado. Tus hijos no solo te escuchan, te observan, ten presente esto. La forma en que ejerces autoridad en disciplina y guía siempre tendrá un impacto eterno, porque de eso depende mucho cuando ellos sean viejos. Recuerda esto. Dios no te pidió ser perfecto, pero sí ser fiel. No se trata de controlar a tus hijos, sino de guiarlos hacia Cristo. La autoridad sin amor hiere, pero el amor sin autoridad confunde. La disciplina con gracia forma generaciones justas. Un consejo: ora con tus hijos diariamente. La oración crea conexión espiritual. Corrige con palabras de vida y después de corregir, afirma con amor. Sé consistente, mantén reglas claras y estables y aprende a pedir perdón cuando fallas. Los hijos respetan a padres humildes. Invierte tiempo de calidad en ellos. La disciplina se siembra en el terreno de la relación. Vamos a orar.